palabra el asambleísta Henry Kronfle. Gracias, señor presidente encargado. Un saludo a todos los colegas asambleístas. Un saludo a todo el país que nos está viendo y escuchando. Yo sí tengo mis reparos en algunos puntos que quisiera aclarar para darle, de alguna manera, un sustento más técnico al debate político que estamos llevando. Y creo que el sustento técnico, con las explicaciones que voy a dar, va a cambiar un poco la forma de pensar acerca de lo que se ha planteado en este proyecto de ley y además en estas objeciones por parte del presidente de la República. Primero, aclarar que yo voté por un informe dentro de la comisión y mi voto fue abstención, y lo hice porque consideré que no se tomaron en cuenta las opiniones de múltiples asambleístas dentro de la comisión en cuanto a que se tenía que debatir las objeciones planteadas por el Poder Ejecutivo una a una y hacer un debate de cada una de estas objeciones para poner con el carácter técnico que nos debe de caracterizar dentro de esta comisión los reparos o afinar o afirmar lo que estaba mal o bien dentro de este articulado propuesto en estas objeciones. Y eso no se hizo. Entonces, desde ese punto de vista, no hubo primero un consenso dentro del informe. Después se convoca para llegar a un consenso dentro del informe y lo que me lleva a ausentarme a esa segunda votación es que ese consenso tampoco se hacía con un debate. Se convocaba cerca de la medianoche, alrededor de las 10 de la noche, para hacer una nueva votación y decir conseguimos los votos dentro del informe. Pero lo de fondo no se hizo, que era debatir ni un solo artículo, y de ahí a que yo no me voy a prestar 2 veces para votar por un mismo informe sin ningún tipo de debate o sin algo que cambie o motive a volver a votar por el mismo porque no había ninguna discusión profunda al respecto. Eso quiero dejarlo absolutamente claro. Voté por el primer informe, me ausenté en el segundo por los motivos que acabo de expresar. Más allá de eso, señor presidente y señores legisladores, yo tengo graves reparos dentro de estas objeciones y dentro de la ley que voté en contra por múltiples cosas que pensé que se podían arreglar dentro del veto y veo que no es así. Y vamos a tomar algunos ejemplos. Las autonomías de las empresas públicas. Por un lado, lo que está plasmado en la Constitución no se puede cambiar en una ley, por lo tanto, tratar de cambiar esto en la ley sobre pretexto de que las empresas públicas son un despilfarro, etcétera. Bueno, cambie la Constitución y entonces arreglemos las cosas, pero romper la Constitución para tratar de arreglar un problema, cuando el problema se puede arreglar de otra manera, es algo en que tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se arregla el problema de las empresas públicas? De acuerdo que no hay balance en las empresas públicas, pero si hubiera balance, si no hay una buena administración, los balances reflejarían la mala administración que hay actualmente. Entonces, realmente se arreglan las empresas públicas cuando el Estado ecuatoriano proponga en una licitación nacional e internacional a que venga alguien a administrar esa especialidad que maneja esa empresa pública bajo las reglas y la fiscalización del Estado en un contrato, llamémoslo así, de adhesión. Estas son las reglas del Estado. Usted se tiene que someter a estas reglas. Pero eso sí, para poder usted administrar, usted tiene que generar también rentabilidad y tener la experiencia. Y solo así se va a evitar el despilfarro y solo así se van a cuidar los recursos del Estado, porque entonces esa administración hoy pública pasaría a ser privada, pero la empresa sigue siendo pública porque la administración se va a sujetar a las reglas del Estado. Eso es corregir los presupuestos de las empresas públicas y generar, en vez de un gasto para el Estado, una rentabilidad para el Estado. Esa oportunidad de corregir esas cosas en esta ley tampoco se hizo y de ahí que continuemos con los problemas. Entonces tampoco se resuelve rompiendo la Constitución, cambiando la ley, rompiendo la Constitución, los problemas. Otra objeción que tengo es sobre las autonomías y los techos institucionales que regresamos, discúlpenme en el lenguaje de abogado, a foja cero. Lo que se trató de corregir a último minuto en un procedimiento bastante cuestionado dentro de la Asamblea Nacional para que la ley no vaya a meterle la mano a la seguridad social y rompa las autonomías de los gobiernos autónomos centralizados, los presupuestos de las escuelas y universidades politécnicas públicas, etcétera, se vuelve a foja cero. Es decir, volvemos nuevamente a los techos
institucionales que son inconstitucionales porque estos organismos no dependen del presupuesto general del Estado en el estricto uso de que ellos en su manejo tendrá que responder el gobierno central sobre el manejo de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí está el grave error. Hoy en día, señores, para que se entienda cuál es el manejo, ya están los techos presupuestados dados. ¿Y cómo están dados esos techos presupuestados? Con una fórmula que se maneja en el Consejo Nacional de Competencias, en donde se distribuye un porcentaje de los ingresos permanentes y de los ingresos no permanentes. Y eso es lo que le toca. Pero de ahí a permitir mañana que si un gobierno autónomo descentralizado quiera adquirir, por ejemplo, un préstamo inclusive no reembolsable, tenga que pedirle permiso al gobierno central, es coartar su autonomía. Y en eso yo estoy completamente en desacuerdo. Entonces, el pretexto de decir que se van a controlar a los gobiernos autónomos descentralizados para que no haya despilfarro, los gobiernos autónomos descentralizados solo pueden gastar, señores, lo que pueden recibir, que ya está fijado por el Consejo de Competencia y por las asignaciones de los ingresos permanentes y no permanentes por parte del gobierno central. Esto es una metida de mano a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y a la seguridad social. Hay que decirlo las cosas con su nombre. Otra objeción que tengo sobre lo que se ha aprobado son justamente las modificaciones en cuanto al 5% del presupuesto general del Estado, porque esas modificaciones tienen que ser únicas y exclusivamente respecto a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional de ese presupuesto general del Estado. Pero no se puede pretender, por ejemplo, que sean modificaciones por un estado de emergencia se manejen de esta manera, porque para eso los estados de emergencia tienen estados de excepción dictados por el presidente de la República. Entonces las modificaciones tienen que ser en las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional en ese presupuesto general del Estado. Pero ahí también se cae en un error. Y se cae en un error porque en la práctica, en la política suena muy bonito que el presupuesto general del Estado no se pueda modificar más de un 5% cuando antes era 15%, pero en la práctica, cuando hay una cuenta dentro del presupuesto general del Estado, que es una cuenta de importación de derivados, esa importación de derivados fluctúa muchas veces, y ustedes lo pueden revisar históricamente, en más del 5% del valor del presupuesto general del Estado. Hagamos un ejemplo. Si el presupuesto general del Estado es 30.000 millones de dólares, esa cuenta puede fluctuar en más de 1.500 millones de dólares. Y esa cuenta de importación de derivados sí fluctúa porque no depende del Ecuador, son los precios internacionales. Y entonces, cuidado, por tratar de ser más papistas del Papa, entramos en una situación en donde se hace inviable la importación de los derivados porque ya romperían la barrera del 5%. De ahí que esa barrera del 5% tampoco me gusta y tengo que decirlo con claridad. No me gustaba la del 15, pero tampoco es la del 5. Creo que se podía haber buscado una situación intermedia basada en la estadística y en la técnica y no en la política. Y de ahí también mi desacuerdo en este tema. Voy a ir más allá. Se habló aquí de la deuda y se habla del control de la deuda que tiene que tener la Asamblea Nacional para evitar que el gobierno se endeude como loco. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ¿qué pasa con el tema de la deuda? La deuda aquí se ha mencionado en estas intervenciones dentro del Pleno que está alrededor de los 57.000, 60.000 millones de dólares. En 12 años, 60.000 millones de dólares para reducir esa deuda a cero serían alrededor de 5.000 millones de dólares que habría que pagar de deuda. Prácticamente 5% del Producto Interno Bruto solamente la paga de capital, sin la paga de intereses, lo cual es sumamente alto. Y por otro lado, si solo se pensaría en 5.000 millones de dólares más los intereses, ¿cómo se va capturando nueva deuda que requiere el país en este momento para salir de una crisis? Porque lo primero que requiere el país es también reestructurar su deuda y adquirir deuda para tener los recursos para empujarlos con una buena finanza y un orden público real y no con un orden político público de asiento contable o de figura política, poder manejar el país hacia adelante. El país no puede dejar de tener recursos frescos, pero al mismo tiempo tiene que pagar la deuda que tiene. Entonces, cuando uno ve una proyección a largo plazo entre lo que el país necesita endeudarse y cómo el país puede ir pagando, basado en los recursos, en el precio del petróleo, en la poca minería que hay, en el alto gasto público que hay que recortar, etcétera, las cuentas no dan para 12 años. Las cuentas dan para mucho más. Entonces hay que ser realistas con esto porque le mentimos al país, decir, vamos a poner el orden en las finanzas públicas en 12 años. No veo cómo, señores. Hoy el país
si tuviera acceso a los mercados de capitales para obtener recursos frescos, es lo primero que yo le diría al gobierno. Agarren los recursos urgentes para poder combatir la pandemia y poder salvar nuevamente la economía y dar la alimentación a la gente que tanto la requiere. Si de eso es lo que nos estábamos quejando aquí en esta misma Asamblea Nacional, de haber pagado deuda cuando se necesitaba la plata para atender la crisis que estaba viviendo social y sanitaria y económica del Ecuador. Entonces, señores, por todo esto que he dicho, esto no resuelve absolutamente nada. Más bien siento que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. En vez de progresar, vamos retrocediendo. Y por lo tanto, estas objeciones, ni el allanamiento ni la ratificación, arreglan en nada una ley que desde el inicio voté por inconstitucional, ilegal, y por ser membretes de asientos contables y no la ejecución real de la administración, no ordenaba las finanzas públicas. Yo les puedo anticipar que mi voto será abstención tanto para el allanamiento como para la ratificación, por todo lo que he explicado aquí. Y espero que estén ustedes también más claros en cuál es el ámbito de esta objeción, de este veto y de esta ley. Muchísimas gracias. A usted, asambleísta.